27 de diciembre de 1979. Kabul, Afganistán. Un hombre espera su muerte dentro de un palacio rodeado por tropas de élite. Sabe que no hay salida. No habrá negociaciones ni juicios. En pocas horas, su cuerpo será arrastrado y exhibido como un trofeo de guerra. ¿Quién era este presidente? El mundo lo conocería pronto por su final violento. Pero antes de su ejecución, el país ya se desmoronaba. Esta es la crónica de un asesinato que cambió el mapa de la Guerra Fría. A primera vista, Afganistán parecía un reino estable, pero en realidad era una olla a presión. Durante décadas, la monarquía mantuvo un equilibrio frágil entre las tribus y la modernidad. Todo cambió en 1973. El rey estaba fuera del país. Su primo, Mohammed Daoud Khan, aprovechó el momento. Dio un golpe de estado sin disparar una sola bala. La monarquía terminó ese día. Afganistán se convirtió en una república. Daoud Khan quería transformar la nación a la fuerza. Sus planes eran claros: industrialización rápida y políticas sociales progresistas. Quería reducir el poder de los líderes religiosos en el gobierno. En el video de la época se observa: Daoud Khan viste trajes occidentales y camina con paso firme. Pero la geografía de Afganistán dictaba las reglas. El país estaba atrapado entre la influencia soviética y los intereses de Occidente. Daoud Khan intentó jugar en ambos bandos. Quería dinero de Moscú, pero autonomía política. Esto generó grietas profundas. Las autoridades religiosas vieron las reformas como un ataque directo al Islam. Los oficiales del ejército se dividieron en facciones enfrentadas. El descontento crecía en los cuarteles y en las mezquitas. Pero esto era solo el principio. En abril de 1978, el aire en Kabul se volvió denso. Daoud Khan comenzó a perder el control sobre los militares que lo subieron al poder. Los complots ya no eran rumores, eran planes en marcha. El destino del presidente estaba sellado antes de que sonara el primer disparo. Se escucha el ruido de los tanques avanzando por las calles de la capital. La Guardia Presidencial se prepara para el impacto. No había vuelta atrás. Aquella mañana de abril, el palacio se convirtió en una trampa mortal. Así comenzó el colapso definitivo. 2 de la mañana. En ese momento, el palacio presidencial de Kabul se convirtió en una trampa mortal. Oficiales del ejército afgano, leales al Partido Democrático Popular, iniciaron el asalto. No fue una transición de poder, fue una ejecución masiva. Daoud Khan no se rindió. El presidente empuñó su arma y defendió el edificio hasta el último segundo. Un disparo terminó con su vida. Los soldados no se detuvieron ahí. Ejecutaron a toda su familia, incluidos mujeres y niños. El objetivo era claro: borrar cualquier rastro de la dinastía y evitar un futuro retorno al poder. ¿Qué buscaba el nuevo régimen? La respuesta es simple. Querían convertir a Afganistán en un estado satélite de la Unión Soviética. Los comunistas tomaron el control total y lanzaron una transformación radical. El Partido Democrático Popular comenzó a imponer leyes de modernización. Se otorgaron derechos a las mujeres. Se lanzaron campañas masivas de educación. Se intentó reformar la propiedad de la tierra de forma agresiva. El Estado desafió directamente la autoridad de los líderes religiosos. Pero esto fue solo el principio de la catástrofe. En el encuadre de la historia se observa: la población rural se levanta en armas. Las reformas chocaron frontalmente con las tradiciones de un pueblo profundamente creyente. Los campesinos rechazaron la colectivización de sus tierras. Los clérigos denunciaron al gobierno como una entidad enemiga del Islam. La resistencia armada se organizó en las montañas. En pocos meses, el campo afgano era un campo de batalla. Los líderes comunistas Nur Mohammad Taraki y Hafizullah Amin perdieron el control de las provincias. El régimen dependía totalmente de Moscú. Asesores soviéticos ocupaban oficinas en cada ministerio. El Kremlin enviaba tanques, dinero y fusiles. A primera vista, el gobierno parecía sólido, pero en realidad se estaba desmoronando por dentro. Llegó el año 1979. La Unión Soviética se enfrentaba a un dilema estratégico. La insurgencia crecía cada día más. Además, Estados Unidos y otras potencias occidentales ya enviaban suministros a los combatientes rebeldes. El liderazgo soviético entró en pánico. Temían que, si el comunismo caía en Kabul, su influencia en Asia Central desaparecería. La decisión fue drástica, no había vuelta atrás. El 24 de diciembre de 1979 comenzó la Operación Tormenta 333. La invasión era oficial. Las divisiones motorizadas cruzaron la frontera desde el norte.
Tropas aerotransportadas aterrizaron en el aeropuerto de Kabul bajo la oscuridad. El pretexto era estabilizar al gobierno aliado. Sin embargo, los soviéticos tenían otra misión secreta. El Kremlin ya no confiaba en Hafizullah Amin. Se escucha el ruido de los blindados en las calles vacías. Así comenzó una guerra de 10 años. Hafizullah Amin era un hombre peligroso para Moscú. El líder del gobierno comunista afgano se volvió inestable e impredecible. Los soviéticos perdieron la confianza en su subordinado. Temían que Amin escapara de su control total. En el Kremlin surgió una sospecha grave. ¿Podría Amin buscar el apoyo de los Estados Unidos? La posibilidad de una alianza con potencias occidentales era inaceptable. ¿Cómo solucionaron los soviéticos el problema? No hubo diplomacia. Hubo un reemplazo. Moscú decidió instalar a un nuevo líder más dócil y fiel a sus intereses. El elegido fue Babrak Karmal. En ese momento, Karmal vivía exiliado en la Unión Soviética. Él aplicaría las políticas de Moscú sin cuestionarlas, pero para que Karmal asumiera el mando, Amin debía desaparecer. El método elegido fue la ejecución. 24 de diciembre de 1979. Esa noche, tropas aerotransportadas soviéticas descendieron sobre Kabul. El objetivo era el Palacio Taj Beg. Allí se encontraba Amin junto a su familia y su guardia personal de élite. El ruido de los motores rompió el silencio de la capital. Amin comprendió la situación de inmediato. Los soviéticos no venían a proteger su gobierno, venían a destruirlo. A primera vista, el palacio parecía una fortaleza, pero en realidad era una ratonera. Amin intentó organizar una defensa desesperada. Tenía guardias armados, fusiles y sistemas de comunicación. Buscó apoyo por radio y llamó a la resistencia. Fue inútil. Estaba aislado y superado en número por una fuerza profesional imparable. El ataque al Palacio Taj Beg fue corto y brutalmente desigual. En el video de la época se observa la magnitud del despliegue. Tanques y vehículos blindados soviéticos rodearon la estructura. Abrieron fuego con todo su arsenal. Los soldados asaltaron el edificio desde múltiples flancos de forma simultánea. La guardia personal de Amin cayó en pocos minutos. No hubo piedad. En medio del caos y las explosiones, Hafizullah Amin murió. Los detalles son difusos. Algunos informes indican que cayó durante el tiroteo. Otras fuentes aseguran que fue capturado y ejecutado en el acto. La Unión Soviética impuso un bloqueo informativo estricto sobre el evento. El resultado final fue el mismo. Amin murió el 24 de diciembre de 1979 por acción directa del ejército soviético. Su cuerpo recibió un trato humillante. Los soviéticos no permitieron un entierro formal. Se deshicieron de los restos en un lugar desconocido. El objetivo era borrar su rastro. Moscú quería eliminar cualquier símbolo que pudiera unir a la oposición afgana. Fue una limpieza política absoluta. Hafizullah Amin no era un soldado común. Nació en 1929 en Kabul, dentro de una familia pastún. Su formación fue académica y cosmopolita. Estudió en Afganistán y luego viajó a los Estados Unidos. Obtuvo títulos universitarios en Nueva York, incluyendo grados en la Escuela de Negocios e Ingeniería. Era un hombre educado en Occidente liderando un régimen comunista en Oriente. Esa contradicción selló su destino. Moscú no quería un intelectual con conexiones americanas, querían un títere. Con la muerte de Amin, comenzó una guerra que duraría una década. Así terminó el primer acto de la invasión. 1953. Hafizullah Amin camina por las calles de Nueva York. El futuro dictador estudia educación y matemáticas en la Universidad de Columbia. ¿Cómo terminó un estudiante de la élite estadounidense liderando una revolución roja? La respuesta es contradictoria. Amin absorbió el estilo de vida americano, pero regresó a Kabul convencido de que el comunismo era el único camino. Al volver a Afganistán, Amin escaló posiciones rápido. Primero fue profesor, luego político profesional. Se unió al Partido Democrático Popular y se convirtió en su cerebro organizador. En abril de 1978, el partido dio un golpe de estado sangriento. Amin no solo participó, tomó el control. Ascendió de viceprimer ministro a primer ministro en pocos meses. Para finales de 1979 ya era el líder supremo. Tenía todos los títulos, presidente y primer ministro. El poder total estaba en sus manos. Amin quería cambiarlo todo por la fuerza. Su plan era transformar una sociedad tribal en un estado moderno y ateo.
Decretó leyes para expandir los derechos de las mujeres, intentó colectivizar la agricultura mediante la confiscación de tierras, también atacó directamente a las instituciones islámicas para reducir su influencia. Pero esto era solo el principio del caos. Las políticas chocaron contra un muro de realidad, los campesinos se negaron a entregar sus granjas al Estado, los líderes religiosos declararon la guerra santa contra el gobierno. La oposición no era política, era total. En las grabaciones de la época se observa: los pueblos están en llamas y las carreteras bloqueadas. La insurgencia armada estalló en las montañas. Para finales de 1979, el gobierno había perdido el control de casi todo el país. Amin respondió con una brutalidad extrema. El régimen inició una campaña de arrestos masivos, torturas y ejecuciones sumarias. A primera vista, el Estado mantenía el orden, pero en realidad, el control se le escapaba de las manos. Se escucha el sonido de celdas cerrándose y disparos en los patios de las cárceles. Amin dirigía un sistema de represión sistemática. Cada ejecución pública creaba 10 nuevos rebeldes. Cada tortura en los sótanos de Kabul motivaba a familias enteras a tomar las armas. El gobierno intentaba apagar el fuego con gasolina. La represión masiva alienó a los ciudadanos neutrales. Los que no eran enemigos del régimen se convirtieron en soldados de la resistencia por necesidad. La situación se volvió insostenible. El país era un campo de batalla donde el gobierno solo controlaba los edificios oficiales. El aire en Kabul era pesado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Diciembre de 1979. Los tanques soviéticos cruzan la frontera. El tiempo de Amin se había agotado. Kabul era una isla. El gobierno de Amin solo controlaba la capital y unas pocas ciudades clave. El resto del país pertenecía a los insurgentes. Las deserciones vaciaban los cuarteles. El ejército se desintegraba día tras día. El régimen estaba a punto de colapsar. ¿Por qué intervino Moscú? Parecía un riesgo innecesario, pero la Unión Soviética no podía permitir la caída de un aliado. La solución fue la fuerza bruta. Después del asalto al Palacio Tajbek y la muerte de Hafizullah Amin, los soviéticos tomaron el mando. No perdieron tiempo. Las tropas ocuparon Kabul por completo. Aseguraron los edificios gubernamentales, las bases militares y las centrales de comunicaciones. Los blindados patrullaban las avenidas principales. Babra Karmal llegó a la ciudad. Él era el hombre elegido por el Kremlin. El 25 de diciembre de 1979, Karmal habló por la Radio Nacional. Anunció que tomaba el control del gobierno. En su discurso, acusó a Amin de errores graves y represión brutal. Pero esto era solo el principio. Karmal afirmó que la intervención soviética fue una petición del propio gobierno afgano. Dijo que los soldados extranjeros estaban allí para defender al país. Según su versión, protegían a Afganistán de supuestas conspiraciones externas. En la grabación se escucha: la voz de Karmal suena forzada. Esta versión era una mentira absoluta. El gobierno de Amin nunca pidió la intervención. De hecho, las fuerzas que supuestamente venían a apoyarlo fueron las mismas que lo ejecutaron. La narrativa de defensa propia ignoraba un hecho obvio. Los únicos extranjeros invadiendo el territorio eran los soviéticos. A primera vista, un acto de ayuda, pero en realidad, una invasión planeada. Para el liderazgo soviético, este relato era vital. El movimiento comunista internacional necesitaba una fachada de legitimidad. Presentar el ataque como una respuesta a una invitación oficial era la clave. Querían que el mundo viera una defensa de la autodeterminación. No querían que se viera como una conquista imperial clásica. Los eventos se aceleraron. Los paracaidistas seguían aterrizando en el aeropuerto de Bagram. Los tanques avanzaban hacia las montañas. La guerra de 10 años acababa de empezar. Así se selló el destino de la región. 1979. El poder en Kabul cambió de manos, pero el miedo seguía intacto. Babra Karmal tomó el mando tras la ejecución de Amin. Quería parecer un líder moderado, menos represivo, menos violento. Prometió respeto absoluto a los valores islámicos. Prometió escuchar las quejas de los campesinos por las tierras. Prometió frenar la brutalidad del régimen anterior. ¿Funcionaron sus promesas? En absoluto. Eran palabras vacías frente a una realidad de acero. A primera vista, un nuevo gobierno, pero en realidad, una ocupación militar extranjera. Afganistán estaba bajo el bota de la Unión Soviética. Los soldados rusos patrullaban las calles, controlaban las ciudades principales, vigilaban cada carretera y cada línea de comunicación.
El mando militar real no estaba en Kabul, estaba en manos de los generales soviéticos. Los asesores políticos de Moscú dictaban cada ley. Afganistán se había convertido, en la práctica, en una colonia soviética. La reacción del pueblo afgano fue inmediata y fue violenta. La hostilidad era total. Ninguna promesa de Karmal podía borrar el hecho de que tanques extranjeros rodaban por su tierra. La insurgencia que nació contra Amin no se detuvo. Al contrario, se aceleró. Diferentes grupos de resistencia se unieron bajo un solo nombre, los muyahidines. Intensificaron sus ataques. Unos luchaban por el fundamentalismo islámico, otros por el nacionalismo afgano, otros por la lealtad a su tribu. ¿Qué los mantenía unidos? Un enemigo común, el invasor soviético. En las grabaciones de la época se observa: los rebeldes disparan desde las montañas con fusiles viejos, pero la situación iba a cambiar pronto. Estados Unidos vio una oportunidad estratégica, un golpe directo a la influencia de la Unión Soviética. Washington comenzó a enviar cargamentos de armas a los grupos de resistencia. Otras naciones se sumaron al plan. Pakistán se convirtió en el punto clave, era la frontera sur y este. Por allí pasaba todo el dinero y el equipo militar. El conflicto dejó de ser una revuelta local. Se transformó en una guerra de desgaste global. No había vuelta atrás. La guerra de 10 años acababa de comenzar. Misiles antiaéreos de última generación, rifles de asalto, millones de dólares en equipo. Las armas estadounidenses fluían hacia los grupos de resistencia afganos. La ejecución de Hafizullah Amin cambió las reglas del juego. No fue un simple asesinato político. Fue el inicio de un desastre de dimensiones globales. ¿Por qué los soviéticos eliminaron a su propio aliado? Parecía que Amin era un comunista fiel, pero Moscú ya no confiaba en él. El Kremlin quería obediencia absoluta, no un líder con ideas propias. En el video de la época se observa: los blindados soviéticos rodean el palacio presidencial. Amin intentó liderar un gobierno comunista independiente, aplicó políticas radicales, pero ignoró las órdenes directas de la Unión Soviética. Los analistas en Moscú tomaron una decisión drástica. No podían tolerar a un líder que no estuviera bajo su control total. Al ejecutar a Amin, los soviéticos enviaron un mensaje claro: sustituyeron al cadáver por Babrak Karmal. A partir de ese momento, el liderazgo afgano pasó a ser una marioneta de los intereses soviéticos. Pero esto era solo el principio. La ejecución de Amin marcó el inicio de un despliegue militar masivo. Cientos de miles de soldados soviéticos cruzaron la frontera. La ocupación se extendió durante más de 10 años. Los números son devastadores: 1 millón de civiles afganos muertos. Más de 100.000 soldados soviéticos regresaron en ataúdes de zinc. El conflicto devoró los recursos financieros y la capacidad militar de la superpotencia. Se escucha el sonido de las hélices de los helicópteros sobre las montañas. La guerra se volvió una herida abierta. Dentro de la sociedad soviética, el apoyo a la invasión se desplomó. La decisión de invadir Afganistán y matar a Amin tuvo consecuencias sísmicas. No solo destruyó un país vecino, golpeó los cimientos de la propia Unión Soviética. Fue una aventura militar que llevó al Estado al agotamiento económico y, finalmente, a su colapso total. A primera vista, parecía un conflicto regional, pero en realidad fue el fin de una era. A finales de los años 70, la Guerra Fría atravesaba un periodo de calma. Se le conocía como distensión. Los superpoderes negociaban y mantenían una estabilidad relativa. La ejecución de Amin rompió ese equilibrio. El mundo regresó a la confrontación directa y a la competencia brutal. La situación empeoró rápidamente. Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Washington activó sus mecanismos de respuesta inmediata. El tablero internacional se volvió a encender. El Tribunal de la Historia ya había dictado sentencia. Aquella ejecución en Kabul fue el primer ladrillo que cayó de un muro que pronto se derrumbaría por completo. Año 1979. La Casa Blanca observa el despliegue de tanques soviéticos en Kabul. El presidente Jimmy Carter toma una decisión inmediata: aumentar la ayuda militar a los enemigos de la Unión Soviética en todo el mundo. Carter inicia un programa masivo de rearme, pero sería su sucesor, Ronald Reagan, quien aceleraría este proceso hasta niveles nunca vistos. ¿Qué significó realmente esta invasión? No fue solo una guerra local, fue el fin definitivo de la distensión. A primera vista, un conflicto regional, pero en realidad, el inicio de una nueva era de confrontación global. La Guerra Fría volvía a su punto más alto de tensión durante la década de los 80.
La ejecución de Hafizullah Amin fue un mensaje directo al mundo. Amin murió a manos del mismo poder que supuestamente debía protegerlo. El Kremlin demostraba que estaba dispuesto a usar la fuerza bruta para mantener el control sobre sus estados satélites. El mensaje era transparente para cualquier líder alineado con Moscú. Si pierdes el favor soviético, mueres. Si intentas ser independiente, te eliminan por la fuerza. Se registra el impacto. El miedo se propaga por todo el bloque del este. El control soviético ya no se basaba en la ideología, sino en la coacción y el terror puro. Tras la muerte de Amin, el país se hundió en el caos. La ocupación militar soviética se topó con una resistencia feroz y constante. Aquí surge el nombre que marcaría la década: los muyahidines. Los insurgentes no eran un ejército único ni organizado bajo un solo mando. Eran facciones distintas. Los unía el odio al invasor, pero los separaba todo lo demás. Diferencias étnicas, diferencias religiosas, diferencias políticas. En el mapa de la resistencia se distinguen varios bandos. Algunos luchaban por el fundamentalismo islámico, otros defendían el nacionalismo afgano puro. La división era total entre pashtuns, tayikos y hazaras, pero esto era solo el principio. Washington vio la invasión como un acto de agresión intolerable. Estados Unidos y sus aliados necesitaban frenar el avance rojo a cualquier precio. La decisión fue firme. Comenzó un programa de suministros militares a escala gigante para armar a la resistencia afgana. Se escucha el sonido de los cargadores de fusiles occidentales llegando a las montañas. El conflicto se transformó en una guerra de desgaste sangrienta. Así empezó el pantano soviético en Afganistán. 6 de enero del año 1980. La Casa Blanca tomó una decisión. Armas, municiones, entrenamiento y dinero fluyeron hacia las montañas afganas. Agentes de la CERNA trabajaron codo con la inteligencia pakistaní. Su misión era coordinar la ayuda a los grupos de resistencia. ¿Cuál fue el arma que cambió las reglas del juego? Muchos creen que fue el valor de los guerrilleros, pero en realidad fue la tecnología. El misil Stinger. El gobierno de los Estados Unidos entregó estos proyectiles tierra-aire a los combatientes. El efecto fue inmediato. Los combatientes de la resistencia ahora podían derribar helicópteros y aviones soviéticos. En las grabaciones de la época se ve el rastro de humo del misil y la explosión del aparato enemigo. Esta tecnología alteró el equilibrio de poder. Volar se volvió una misión suicida para los pilotos rusos. Los soviéticos perdieron la superioridad aérea absoluta. Pero esto era solo el principio. La guerra en Afganistán se transformó en un conflicto asimétrico. El ejército soviético tenía los números, tenía los tanques, tenía la artillería pesada. Del otro lado, la resistencia tenía el terreno a su favor. Conocían cada cueva y cada desfiladero. Contaban con el apoyo de la población local. Y ahora tenían misiles avanzados. Ningún bando lograba una victoria decisiva. El resultado fue una guerra de desgaste que duró más de 10 años. Los eventos se aceleraron hacia el desastre. La población civil recibió el impacto más duro. Las operaciones militares soviéticas eran brutales. Utilizaron bombardeos indiscriminados y fuego de artillería constante. Si una aldea era sospechosa de ayudar a los insurgentes, los tanques la borraban del mapa. Se escuchaba el estruendo de los cañones durante horas. Cientos de miles de civiles murieron o resultaron heridos. Millones de personas cruzaron las fronteras hacia Pakistán e Irán. La resistencia afgana no fue diferente. Los grupos insurgentes también practicaron una guerra feroz. Cometieron atrocidades contra civiles sospechosos de colaborar con el gobierno de Kabul. La violencia venía de todas partes. A primera vista, parecía una misión de pacificación, pero en realidad era una carnicería. La ejecución de Hafizullah Amin al inicio de la invasión marcó el tono. Fue la señal definitiva. Los soviéticos usarían la fuerza bruta para mantener el control. El mando militar en Moscú comprendió la situación muy tarde. Controlar Afganistán era una tarea imposible. Así comenzó el colapso de un imperio. 1979. El Ejército Rojo entra en Afganistán y toma las ciudades principales, pero el control era un espejismo. Los soviéticos dominaban las carreteras, pero perdían el control en el campo. ¿Por qué falló la maquinaria de guerra más grande del mundo? El terreno dictaba las reglas. Los insurgentes operaban desde bases en las montañas, atacaban las patrullas y desaparecían entre las rocas. Los tanques soviéticos no podían seguirlos. La respuesta de Moscú fue la fuerza bruta. Enviaron más tropas, aumentaron los bombardeos, el ruido de los motores de los cazas era constante.
Atacaron aldeas enteras bajo la sospecha de ayudar al enemigo, pero esto solo alimentó el odio local. En las imágenes de la época se ve soldados jóvenes registrando cuevas vacías. El humo de las explosiones cubre las laderas. Las fuerzas soviéticas lanzaron operaciones de limpieza en las cumbres. No sirvió de nada. A primera vista, el ejército soviético era superior. Pero en realidad, estaban atrapados. Los insurgentes cambiaban de táctica cada vez que Moscú intentaba algo nuevo. Si los soviéticos blindaban los convoyes, los rebeldes usaban minas. Si enviaban helicópteros, los insurgentes buscaban cobertura. No hubo una victoria decisiva. Pero esto solo era el principio del desastre. El conflicto se volvió una carga insoportable. A mediados de la década de 1980, la derrota era evidente. Estados Unidos ya había aprendido esta lección en Vietnam. Es imposible ganar una guerra de guerrillas contra una población hostil en un terreno impracticable. Ahora la Unión Soviética repetía el mismo error. El costo económico era masivo. El Kremlin quemaba rublos y recursos que su industria necesitaba con urgencia. No solo perdían dinero, perdían capital político. La sociedad soviética empezó a recibir los ataúdes de zinc en silencio. Las familias empezaron a preguntar para qué servía esa guerra. En el encuadre, los rostros cansados de los reclutas regresando a casa. El país estaba agotado. La guerra en Afganistán se convirtió en una herida abierta que no dejaba de sangrar. Los eventos se aceleraron. No había vuelta atrás. Así comenzó el fin de la superpotencia.